Bien, como creo que ya les había comentado, hoy vamos a empezar a, mirar el ISA, ¿sí? ISA, como ustedes recordarán, es conjunto de arquitectura, conjunto de instrucciones del procesador. Y como ejemplo vamos a tomar el MIPS, que es un procesador que arrancó siendo una versión académica y que hoy en día, digamos, es la inspiración para los procesadores ARM, que no sé si han escuchado mencionar, pero que son muy populares, por ejemplo, en celulares y en tablets y en electrónica de consumo en general. No ha logrado entrar de pronto de lleno a las arquitecturas basadas en, o para PCs, ¿no? Ni por el lado de Apple, ni por el lado acá de la x86. Pero en otras aplicaciones sí son muy comunes, los ARM son procesadores muy comunes. Pero vamos a empezar hablando del lenguaje ensamblador, ¿cierto? Porque la arquitectura del conjunto de instrucciones implica justamente conocer qué servicios, si usted quiere nombrarlo así, ¿cierto? Qué rutinas, qué instrucciones, qué funciones puede desempeñar de manera nativa el procesador. Y ahí hay una pregunta de fondo que nosotros habíamos de alguna manera mencionado antes, que tiene que ver con si usted va a apuntar a que su procesador sea capaz de ofrecerlo todo, ¿cierto? Usted quiere que el procesador sea capaz de hacer de manera nativa cualquier cosa que le pongan al frente. O si por el contrario, usted recarga esa responsabilidad de hacer las operaciones complejas en el software. Y en esa disyuntiva, digamos, en los años 90 estaban, y finalmente, incluso la arquitectura, digamos, que tiene un conjunto de instrucciones complejos como las x86, que son las que tienen los PC, incluso esas arquitecturas migraron así despacito y en silencio, se fueron moviendo así despacito a lo que es RISC. MIPS es un procesador RISC, es decir, tiene un conjunto reducido de instrucciones. Lo que usted quiera montar complejo, móntelo en software. El procesador de manera nativa solo ofrece unas cuantas instrucciones. Las primeras versiones de MIPS, por ejemplo, no manejaban instrucciones de punto flotante. Si usted quiere punto flotante, móntelo en software, ¿sí? Con librerías o como quiera, pero el procesador en sí mismo no las ofrece. Y eso tiene que ver con la ley de Amdahl, que por allá también lo mencionamos, y es que usted tiene que hacer eficiente lo más común, o si no, pierde el año. O sea, pierde un esfuerzo de diseño descomunal montando instrucciones que probablemente no se van a usar tan frecuentemente. Entonces, entre menos frecuente sea un problema, menos atención se le debería prestar. Es más o menos como la traducción textual de lo que dice la ley de Amdahl. Y entonces, por ejemplo, una persona, eso pasa mucho en el ámbito, usted es ingeniero electrónico, ¿no? Yo me quiero comprar un computador. ¿Qué va a hacer usted? No, pues yo uso Office, uso el navegador y ya. Una que otra aplicación así sencilla y ya. Una aplicación de contabilidad, uso Excel para manejar datos y ya. Entonces, en ese tipo de aplicaciones sencillas, digamos, donde no hay un procesamiento de precisión, como si lo tiene MATLAB, como tiene muchos simuladores, como tiene AutoCAD, el ATP, por ejemplo, para los electricistas, el SPICE y demás, pues ahí como que no vale la pena un procesador demasiado fuerte en cuanto a operaciones en punto flotante. Con el soporte que hay en punto flotante desde el software se puede resolver, digamos, cualquier operación que usted necesite en ese ámbito. Y así toda la gente se compra un Core i7 con un montón de cosas que a lo último ni siquiera va a usar. Y encima de ellos llegan a decir que está lento el equipo, ¿sí? Entonces, por todas esas razones, vamos a empezar a hablar del conjunto de instrucciones del MIPS. Vamos a ver el lenguaje ensamblador de MIPS en una versión muy básica, ¿sí? O sea, no vamos a ver todo el ARM, por ejemplo, porque procesadores comerciales hoy en día basados en MIPS tienen 64 bits, tienen soporte de punto flotante, tienen predicción, tienen paralelismo a nivel de instrucción, tienen procesamiento superescalar, todos los conceptos los vamos a ver, pero por ahora, cierto, lo interesante, lo que nos compete ahorita es entender un poquito cómo trabaja el procesador desde el punto de vista del conjunto de instrucciones. Apenas tengamos eso claro, la siguiente clase vamos a ver qué opciones hay ya desde la organización. Yo he enfatizado mucho en el semestre que organización y arquitectura son cosas diferentes. La arquitectura o el ISA es como el programador ve al procesador, ¿cierto? ¿Qué servicio me ofrece? ¿Cuánta memoria puedo direccionar?
qué modo de direccionamiento hay, mientras que la organización es la forma en que el hardware es capaz de cumplir con lo que se ha prometido desde el ISA, ¿sí? El ISA es como lo que se ofrece y la organización ya es como se implementa, digámoslo así. Con la organización uno puede montar el mismo ISA de diferentes maneras. Y por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en el caso de los PCs, que hay arquitecturas x86 basadas en AMD y otras basadas en Intel, ¿sí? Porque la organización dice, no, pues esta suma la puedo hacer de esta manera o de esta otra, ¿sí? Esta instrucción la puedo paralelizar de una manera o de otra. Y entonces las organizaciones terminan siendo diferentes y, claro, obviamente también diferentes en desempeño. Pero al final, desde el punto de vista del sistema operativo y del alto nivel de ahí para arriba, es el mismo procesador porque está ofreciendo las mismas instrucciones. Entonces, hablando pues de niveles de abstracción, el assembler es, digamos, lo que vamos a ver hoy del MIPS, el conjunto de instrucciones del MIPS, el nivel más bajo, ¿no? Ahí no hay ninguna cosa que sobre, digámoslo así, ¿sí? Es una herramienta muy primitiva, muy básica, sirve mucho, pero también por lo primitivo y por lo básica, llega a ser engorroso trabajar con ella. Y ya a la medida en que uno va subiendo de nivel, pues tiene más opciones, ¿cierto? Pero también es cierto que a la hora de manejar un montón de opciones cada vez más complejas en cuanto a lo que se puede hacer, también se vuelve engorroso un poco y se pierde algo de desempeño, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, he programado en C, en C++, ¿sí? Python un poquitico ahí. Python yo sé que es, por ejemplo, para procesamiento de señales, es una cosa loca, tiene todo lo que ofrece MATLAB, casi que lo puedo encontrar en Python directamente. Montar las transformadas, procesar imágenes, un montón de cosas pues que uno creía que los lenguajes de programación no eran o no estaban disponibles, Python las tiene. Pero también justamente por eso, por todo lo que ofrece y por el montón de cosas que hay, llega a tener problemas de desempeño cuando se le compara con un programa optimizado, digamos, por ejemplo, en Assembly. Entonces, también es un asunto un poco de dónde me quiero ubicar yo, ¿no? O sea, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué opción de pronto de programación quiero manejar? Por el lado de los sistemas embebidos, casi que garantizado el nivel sería este de acá, el lenguaje C. Ahí estaríamos ubicados nosotros. Ya la próxima, por ejemplo, la próxima práctica de laboratorio tiene que ver con correr código lenguaje C en el simulador de un procesador comercial como el Arduino, el Atmel que maneja el Arduino por dentro, ¿sí? ¿Hay compiladores más avanzados para procesadores embebidos? Sí los hay, pero no son tan comunes, ¿sí? Usted encontrará C, de pronto C++, pero no mucho más de allí. Ya si usted quiere de pronto subirse a Python, por ejemplo, o a Java, o a un lenguaje de muy alto nivel, tiene que tener un sistema embebido muy poderoso. Nosotros estamos en un proyecto ahorita en la maestría para hacer detección automática de descargas eléctricas, de rayos, y eso tiene que correr en un sistema embebido porque necesita velocidad. Y el estudiante de maestría pues está trabajando en ese tema, está desarrollando su aplicación en Python para correrla en una Raspberry Pi. Una Raspberry Pi es un sistema embebido, pero prácticamente es un computador. Esto tiene tarjeta de red, tiene puerto HDMI, o sea, le puedo poner una monitor, una pantalla, ¿sí? Tiene puerto Ethernet, tiene puerto para Wi-Fi, o sea, eso es casi que un computador. Y en esos entornos, ahí sí de pronto tiene usted disponibilidad de trabajar en muy alto nivel. Pero el énfasis que le hemos hecho a lenguajes en este curso tiene que ver con que o sea, de plano, ¿cierto? Garantizado, todos los sistemas embebidos soportan un lenguaje como C. Y en algunas situaciones, de pronto si a ustedes les queda gustando este tema y quieren ver luego el curso de tiempo real, allá en algunas situaciones se justifica de pronto bajarse a esto tan básico que es el ensamblador. Bien. ¿Por qué es necesario conocer el lenguaje ensamblador? ¿Cierto? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que programar en lenguaje C es una cosa muy cómoda. A pesar de que no es un lenguaje de tan alto nivel, es bastante cómodo programar en C. Cuando uno ya le coge el tiro, pues no es difícil, ¿sí? Sin embargo, para este curso, pues hay varias razones por las cuales vamos a ver este pedacito, ¿cierto? Esta clase de hoy, que tiene que ver con el ensamblador de MIPS. La primera es que, justamente lo que estaba diciendo ahorita con tiempo real, ¿no? Que cuando uno sabe ensamblador, sabe las instrucciones de la máquina en la que está operando,
uno puede optimizar pedacitos del código, partes del código críticas, para que ese código responda a exigencias, ya sea de velocidad o sea de desempeño. Por ejemplo, es que no me alcanza a dar la rutina para montar mi sistema en tiempo real. Entonces, bajo ensamblador y hago lo que yo sé que está demorando con instrucciones lo más sencillo posible y lo más rápido que se pueda. Optimizar desempeño es una opción y también optimizar memoria, ¿no? Hemos visto ya en el curso y en las prácticas ejemplos en los cuales a veces uno, casi siempre son objetivos como en conflicto. Optimizar el uso de la memoria u optimizar la velocidad, ¿sí? Al tiempo, hacer las dos cosas es muy complicado. A veces uno optimiza memoria, a veces optimiza velocidad. Generalmente cuando optimiza una de las dos, la otra se degrada un poquito. Bien, esa es la primera razón. La segunda tiene que ver con el curso como tal. Yo las siguientes clases les voy a estar hablando del MIPS monociclo, del MIPS multiciclo e incluso del MIPS con paralelismo a nivel de instrucción, el MIPS con pipeline, ¿sí? Cómo se monta eso por allá por dentro, cuáles son las organizaciones que me permiten implementar el ISA que ofrece MIPS. El monociclo es más fácil y eso va subiendo de complejidad al multiciclo y finalmente, creo que sería el último que vamos a ver, el MIPS con paralelismo interno a nivel de instrucción. Bueno, y la otra es por cultura general. Muchos desarrollos comerciales, como ya les dije, se basan en procesadores ARM. ARM es como un hijo de MIPS. Entonces, si usted entiende MIPS, medianamente también puede entender el ensamblador del procesador ARM. Bien, un poquito ahí como de datos. El MIPS se diseñó en una universidad, creo que fue Stanford, en los años 80. ¿Sí? En el 2011, contando con celulares y tablets y todo eso, ARM, que es un hijo de MIPS, era el procesador más vendido en ese año, ¿sí? 9.000 millones de chips fabricados ese año. En el segundo lugar están las arquitecturas de los PCs, la x86. Hace poco, creo que fueron 4 años, no estoy bien seguro de la fecha correcta, exacta, empezó a aparecer el ARM versión 8, que es una versión, pues la nueva versión, digamos, de la versión 7, que era la que mencionaba arriba. La principal diferencia es que le cambiaron el tamaño al bus de datos y al bus de direcciones. El procesador ARM versión 7 era de 32 bits, ahora ya tenemos el procesador de 64. Pero en general ese ARM sigue conservando lo básico del MIPS. O sea, seguimos, a pesar de estar a 40 años, digamos, de la invención del MIPS, del diseño del MIPS, seguimos conservando esas características básicas que lo hicieron como tan bueno, tan popular, ¿no? Un procesador RISC muy, muy rendidor, sí. Bien. Entonces, cuando uno habla de un procesador de 32 bits, se está refiriendo, o de 64, por ejemplo, como los que vienen ahorita, el Core i5, el Core i7, todos esos ya son procesadores que vienen de 64 bits, el ARM versión 8. Cuando uno habla de procesadores de 32 bits, por ejemplo, se está refiriendo al tamaño de los datos y de las direcciones que generan, ¿sí? En otras palabras, se está refiriendo al tamaño de los operandos. Uno cuando trabaja cualquier programa, usted puede estar manipulando multimedia, puede estar en un chat, puede estar haciendo un código de seguridad para un banco. En cualquier momento, usted está manipulando o datos o direcciones de memoria, ¿sí? Entonces, esos son operandos. Cuando se le dicen que después de n bits, le están diciendo es que esos operandos, tanto datos como direcciones, son de tamaño n, ¿sí? En el caso de MIPS, los operandos son para las operaciones aritméticas y lógicas y de salto y todo lo demás. Los operandos son 32 posibles registros, ¿sí? Son internos al procesador, están allá adentro en el chip, no hay que ir a memoria por ellos. Y el otro tipo de operandos admisible es justamente direcciones en memoria. Hay un detallito clave, detallito con este asunto, que a pesar de que el bus de memoria de MIPS es de 32 bits, realmente solo hay 2 a la 30 posiciones de memoria distintas. Ayer en la práctica expliqué por qué era esto. Incluso hay alguna pista ahí en la diapositiva, pero sí me gustaría de pronto, y tal vez un poco para que despierte, para que hable alguien diferente a mí, ¿cierto?
alguien de pronto me puede explicar por qué, siendo un procesador de 32 bits, la memoria solo tiene 2 a la 30 posiciones. Hemos hablado nosotros que si hay K bits disponibles, venga, yo lo escribo acá, K bits disponibles, esto se ha dicho muchas veces, ¿sí? La cantidad de combinaciones diferentes pues es 2 a la K. Es decir, yo puedo direccionar dos a la K posiciones diferentes. Pues vuelvo y digo, ¿cierto? El MIPS originalmente era un procesador de 32 bits. ¿Por qué solamente hay 2 a la 30 posibles combinaciones o posibles direcciones o posibles lugares donde guardar información? ¿Alguien me ayuda de pronto? Eso es como si yo me inventara un procesadorcito de 8 bits. Es correcto, Mateo. Yo me inventara un procesadorcito de 8 bits. De hecho, en el pregrado a mí me tocó con un compañero montar un procesadorcito, una unidad de control, un procesador de 8 bits. No recuerdo la cantidad de instrucciones, pues, si eran 4 protocolos, una cosa enorme, ¿sí? Grandota. Porque en ese momento no había FPGA ni nada, entonces todo lo que era con puerta, la ALU, todo había que pegarlo ahí en el protobar, ¿cierto? Uno por uno, y luego ir cableando. Es un trabajo muy dispendioso, pues. Decir, yo voy a montar un procesador de 8 bits, con 8 bits yo tengo 2 a la K, o sea, 2 a la 8 combinaciones distintas de memoria, ¿cierto? Posiciones en las cuales guardar información. 256 posiciones. Pero yo le digo, no, es que no son 256, son 128 o son 64, ¿sí? La razón tiene que ver con, esto es importante, esto es una cosa que vamos a ver ahora, las direcciones brincan de 4 en 4. Memoria de 0, memoria de 4, memoria de 8, memoria de 2, memoria de 16, ¿sí? Brincan de 4 en 4 por un asunto que vamos a ver ahorita que tiene que ver con el alineamiento de las palabras en memoria, así se dice. Son palabras alineadas. Entonces, como brinca de 4 en 4, yo ya no puedo direccionar todas las posiciones posibles de las combinaciones binarias que hay en 32 bits, sino solamente 2 a la 30. Otra explicación de eso es que cualquier múltiplo de 4, ¿cierto? Si usted pone a cambiar a binario el 4, 4 en binario es 1, 0, 0, 8 en binario es 1, 0, 0, 0, 12 en binario es 1, 1, 0, 0, y 16 en binario, por ejemplo, es 1, 0, 0, 0. Entonces yo me pongo a mirar y todos estos valores múltiplos de 4 terminan en 0, 0, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo quiere ver de esa manera, está perdiendo 2 bits siempre. Cuando usted brinca de 4 en 4, siempre le toca descartar los 2 últimos bits. Entonces, de 32 bits originales que había, para direccionar posiciones y memoria diferentes, me quedo con 30, por el asunto pues, de los brinquitos de 4 en 4. Yo no sé si eso está claro, me gustaría oír a alguien, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Les quedó claro? ¿O quieren hacer alguna pregunta de esto? Bien, un detallito ahí histórico, pues parecido al libro ese que les compartí de trivias matemáticas. En el momento que inventaron el MIPS, que lo concibieron, ¿cierto? El diseño del MIPS, 2 a la 30 posiciones, que básicamente es 1 giga. Eso era un infierno de memoria. O sea, se creía que difícilmente los computadores iban a tener 1 giga de RAM. Entonces decían, ¿para qué ponerle más bits al procesador? Incluso, comámonos los 2 primeros, ¿cierto? Alineando las posiciones de memoria, porque es que 1 giga ya es mucho, ¿sí? Entre 1 giga y 4, pues decían, pues no vale la pena ni siquiera usar esos 2 bits que estamos perdiendo ahí. Era demasiada memoria, pues, según los estándares de cuando se desarrolló el MIPS, cuando se diseñó, ¿sí? Y hoy en día, pues, como ustedes ya saben, ¿cierto? Pues,
4 gigas, que sería lo máximo que se puede direccionar con 32 bits, pues se queda corto para un PC, por ejemplo. Ya un procesador de alto desempeño no le da 4 gigas de RAM, ¿cierto? Tiene que ser mucho más. Entonces, esa es la razón por la que hemos migrado, digamos, a los 64 bits hace poco. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Es que hace nada leí sobre que estos procesadores ARM, pues sí. que son como neutrales, pues ¿Son qué? una cosa que decía neutral, porque la compañía Nvidia compró como que pues esa filial, esos procesadores, una compañía estadounidense, ¿cierto? Y Sí. leí que, pues, que muchos analistas chinos están en desacuerdo porque se puede perder esa neutralidad. Esa neutralidad, ¿eso qué significa? O sea, como si fuera, como si esos procesadores fueran como de software libre o qué. Pues por ahí lo puedo leer yo, ¿cierto? Uno puede leerlo en el sentido que, como está basado en MIPS y MIPS es un procesador que es abierto, que todo el mundo conoce, ¿sí? Es como el Linux. El Linux es un sistema operativo que está basado en un desarrollo abierto, ¿sí? Si usted quiere, por ejemplo, si usted es un programador así bien pesado, bien bueno, usted se baja el kernel de Linux y de ahí saca su propio sistema operativo. Y le doy un ejemplo. El Android que tienen los celulares es una versión de Linux para esos aparatos, ¿ya? Entonces yo lo interpreto por ahí. Lo otro que interpreto es que cuando esta tecnología empieza a ser monopolizada, digamos, por una sola empresa, ahí pueden haber problemas. Yo no sé si ustedes escucharon en el 2011, 2012, de pronto, tal vez, eh, Apple tenía un sistema de criptografía para bloquear el celular que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos podía romper, y lo que hicieron fue poner una demanda civil, ¿no? O sea, el gobierno de Estados Unidos, creo que fue el FBI o la CIA, que andaba persiguiendo a unos terroristas y los terroristas les cogieron unos iPhone. Entonces pusieron una demanda a Apple, vea, me hace el favor y nos permite el acceso a esos teléfonos. Nosotros necesitamos ver el contenido. Y de plano la demanda también decía que de ahí en adelante le dieran acceso libre, ¿cierto? Como lo que llaman el backdoor en criptografía. Backdoor es como que usted hace un software muy seguro, pero deja la opción de entrar facilito, como por el ladito, ¿no? Por la puerta de atrás, dice. Y eso significa básicamente que Apple, que es el único que fabrica el iPhone, y para allá iba el comentario, el único que fabrica iPhone, puede tener esa opción, ¿no? Dice que es un sistema muy seguro y no sé qué, y por allí hay un truquito para entrar y romperle la seguridad al iPhone, justamente, por ejemplo, para darle gusto al gobierno. La demanda en ese momento no prosperó, ¿sí? Un juez por allá en California les dijo que no estaban obligados, porque justamente puede ser como violar la privacidad. Entonces puede pasar lo mismo acá, ¿no? Hoy en día los procesadores, no son tan avanzados, ya traen instrucciones nativas para hacer criptografía también. Imagínense el peligro que una sola empresa maneje eso, ¿cierto? Que la arquitectura ya no sea pública ni conocida, sino que por allá en secreto digan, no, pues montemos esto, pero dejémosle esta opción de pronto para tumbar la seguridad, y si me toca. Entonces, un ejecutivo de NVIDIA, ¿cierto? Un hacker de NVIDIA, se conoce la clave y va tumbando sistemas por ahí cuando él quiera, ¿cierto? Entonces, en esos dos sentidos es que me suena el asunto de que dejaba de ser una arquitectura abierta, ¿ya? No lo sé, habría de pronto que ver el artículo. Si lo tiene por ahí, yo le agradezco y me lo comparte. Pero me suena a esas dos cosas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Cuando yo estudié MIPS, no había una convención sobre cómo usar los registros. Entonces yo digamos, los etiquetaba como R0 hasta R31. El simbolito de pesos ahí significa que son registros, básicamente, ¿sí? En lenguaje ensamblador esto es común. Pesos R0 es el registro 0. Pesos R31 es el registro 31. Sin embargo, y ustedes habrán visto de pronto ahí en el simulador que nos mostró Giovanni en la práctica, ya hay unas convenciones, ¿no? O sea, sobre todo para ser consistente con un sistema operativo que haya montado ahí encima, o con un compilador de lenguaje C y demás,
Se ha decidido algunos usos para estos registros. Por ejemplo, T0 a T9 son registros temporales, ¿sí? El registro 0, ese sí es desde lista está definido así. El registro 0 usted lo puede referenciar así o así, ¿sí? Y siempre vale 0. O sea, usted no le puede cambiar el contenido al registro 0, siempre vale 0. Y aunque parezca una cosa pues como desperdicio, en la generación de software, digamos, de ese RISC, eso tiene como una utilidad buena, por ejemplo, para hacer comparaciones o para saber si un contador ya terminó. Aparentemente puedes tener un registro que siempre vale 0, como que es una ventaja. Hay unos registros GP, por ejemplo, de FP, que tienen que ver con la pila, ¿sí? La pila no es la pila, pues, la que da energía al procesador, no. La pila es una estructura de datos que se requiere para, por ejemplo, hacer llamadas o rutinas. En algún momento hablaremos un poquito de estos registros y de la estructura pues, que sirven, que permite representar. Y, por ejemplo, los registros A0 y A3 son de propósito general, lo mismo el S0, el S7, el AT, el RA, el SP, Stack Pointer, este también es de la pila. Esos tienen pues todo su uso, ¿no? Entonces, dentro de ese banco de 32 registros hay unos que se usan, digamos, para variables ya del programador, y hay otros que tienen un significado especial. Todo eso está en la documentación pues, del MIPS. MIPS tiene una característica, la voy a apuntar aquí arriba, aunque creo que ahorita en la diapositiva aparece. La ISA de MIPS, la arquitectura de MIPS, se puede describir como una arquitectura load store. Esto significa lo que dice aquí. No se pueden hacer operaciones, esto es importante. Usted no puede hacer operaciones directamente con información que está en la memoria. ¿Sí? Eso sí lo deja hacer, por ejemplo, el ensamblador del X86 de un PC, por ejemplo. Si yo quiero en un PC sumar el dato de un registro interno con una posición que está en memoria, el ensamblador me lo permite. Yo puedo hacer un add, así se llama la instrucción tanto en MIPS como en X86, add, sume, ¿sí? Pero el asunto es que los operandos en la X86 permiten tener de pronto direcciones de memoria, mientras que acá siempre, siempre, siempre tendrá que ser alguno de los registros que hay disponibles. ¿Qué significa eso? Básicamente que la ida a memoria, ¿cierto? La comunicación con el exterior del procesador solamente es permitida con este par de instrucciones, load y store. Es que yo necesito conocer en qué valor está un dato que está en memoria. Haga un load primero. Un load trae el dato de memoria y me lo pone en un registro. Ahora sí, cuando está en el registro, lo aprovecho y lo uso pues para hacer las operaciones que necesitaba, ¿sí? O lo contrario, acabo de generar un resultado, ¿sí? Ya mi operación terminó, tengo un resultado ahí de pronto para imprimir o para alguna cosa, voy a guardar en memoria, entonces sí, hágalo a través del store, ¿sí? El load trae información de la memoria, información que está almacenada en memoria, y el store lo que hace al contrario es guardar información desde el procesador a algún registro hacia la memoria. Esta opción de diseño, digamos, esta decisión que se tomó es también basado en RISC, ¿sí? Y no estar ofreciendo un montón de instrucciones que van a memoria, eso me complica el diseño. En cambio, son solo dos. Load, cargue. Store, traiga. Perdón, al contrario. Load, traiga en memoria. Y store, guarde allá en memoria. Si yo solo tengo estas dos, les aseguro, pues, y se van a dar cuenta cuando estemos ya viendo los diferentes, las formas de organización del procesador. Si yo solo manejo estas dos instrucciones, es muy fácil optimizarlas, que sea rápido, pues, el acceso. Entonces, a eso se refiere esta frase de acá, ¿no? Todos los operandos en instrucciones aritméticas o lógicas tienen, ahí falta de pronto un verbo más imperativo, tienen que ser registros, ¿sí? Tienen que ser registros. Yo no puedo directamente operar con memoria. Bien, esto ya lo hablamos, ¿cierto? La memoria en general en todos los equipos todavía sigue organizada de a byte. Sí, es una memoria organizada de a byte. Como 32 bits abarca 4 bytes. 4 por 8, 32. 32 bits abarca 4 bytes. Las direcciones en MIPS, por estar alineadas, terminan siendo siempre múltiplos de 4. Bien, entonces eso es en cuanto a los operandos.
Aquí hay una versión muy simplificada, ¿cierto? Lo mínimo de pronto que uno debería saber si quiere programar en ensamblador el MIPS, ¿sí? Aquí están las instrucciones, mire, sumar y restar, entonces add y sub. El formato siempre es que este primer registro es el destino de la operación y que los otros dos son los operandos fuentes. Entonces, add S1 y add S1, S2, S3 significa sume S2 con S3, sume estos dos, S2 con S3, y lo que quede como resultado, guárdelo en S1, ¿sí? El único registro que cambia su contenido es S1, lo que va en S2 permanece y lo que va en S3 también. Y S1 queda con el resultado de la suma. Igual para el sub, ¿sí? Reste S2 menos S3 y el resultado guárdelo en S1, ¿sí? Por razones de pronto porque a veces toca hacerlo, ¿no? Y es muy común, a veces toca comparar un registro con un valor inmediato, sumarlo, restarlo. Vienen también instrucciones que llaman instrucciones inmediatas, justamente. Por ejemplo, add es una suma inmediata. ¿Qué es lo que se hace? Se suma S2 con un dato que viene ahí codificado en la instrucción, que es el 20. S2 con el 20 que viene ahí, ¿cierto? Se suman y el resultado de eso se guarda en S1. Hay una estadística, creo que está en el mismo libro de Patterson, que dice que casi siempre estos operadores inmediatos, el datico que viene aquí inmediato es 1, ¿sí? Casi siempre. Entonces, este es el tipo de cosas que se usan, por ejemplo, para un for que está contando, o para un while que está contando, ¿sí? Mientras sí sea menor que 1000, entonces empieza 1, 2, 3, y siempre se suma de a 1. Entonces, esta instrucción es muy útil, por ejemplo, para esos contadores. De todas formas, si su contador no tiene que pasar de 1 en 1, sino de 2 en 2 o de 4 en 4, usted podría poner aquí como dato inmediato el 2 o el 4 que quiere incrementarle aquí a ese 2 para guardar en ese 1. Mire lo que les decía ahorita, mire, transferencia de datos, aquí está, transferencia de datos. Perdón un momentico. ¿Sí? Estas son las dos instrucciones que se hablan con la memoria. Load word, LW, guarde una palabra en memoria, ¿sí? Y mire que el formato ahí cambia un poquito, porque, bueno, S1 es básicamente a donde quiero traer la información, ¿sí? ¿Dónde o en qué registro quiero guardar? Sería este primero de aquí. ¿Sí? Y la dirección de memoria se calcula con un valor inmediato y con otro registro. Entonces, yo les cuento para qué, por ejemplo, para qué he usado yo en ensamblador instrucciones de este tipo, ¿sí? Cuando uno tiene que recorrer un vector, posición 1, luego la posición 2, luego la posición 3, usted sabe dónde empieza el vector. Nosotros hemos hablado en C, ¿no? Cuando uno crea el vector, por ejemplo, un vector de números enteros, el puntero o la variable pues, que almacena la dirección apunta a la primera posición, ¿sí? Entonces, ese valor que uno sabe que es la dirección en memoria donde está la primera posición, ese se pone como un valor inmediato, ¿sí? Y ya para usted recorrer de ahí en adelante la posición 0, la 1, la 2, la 3, o de pronto de 4 en 4, ¿no? La posición 0, la 4, la 8, la 12, se usa un registro. Entonces observe cómo se va a memoria, ¿no? Va a una memoria, ¿con qué dirección? Con la dirección que tenga el registro más el dato inmediato que yo le puse. Así se calcula la dirección aquí, ¿sí? Se toma el dato inmediato y se le suma el valor del registro. Esa es la dirección completa, digamos. Entonces les digo, este puede ser el inicio del vector y este ser un contador que lo va recorriendo. El 20 ser el inicio, por ejemplo en memoria, y el S2 contener el contador que va mirando qué posición del vector quiero mirar. Y luego entonces se coge ese valor numérico como una dirección, se va a memoria, la memoria entrega el datico que hay en esa posición y ese datico finalmente queda guardado en S1. Así funciona el load. El store es lo contrario, yo quiero guardar S1, el contenido de S1 lo quiero guardar en cierta posición de memoria. ¿Cuál posición? Se calcula igual, ¿no? Un dato inmediato más un registro, eso se usa como dirección para la memoria y en esa dirección se guarda el contenido del registro S1. Yo quiero hasta aquí, chicos y chicas, si hay alguna pregunta, si se entienden esas instrucciones, ¿cómo estamos ahí? Lo escucho. Profe, qué pena, me repite qué significa el 20, pues ahí en esa parte de transferencia de datos. Sí, el 20 es un valor inmediato, viene incluso codificado ahí en la instrucción, ¿sí? Dentro del valor binario de la instrucción vienen unos campitos
y ese 20 está ahí metido en binario también, ¿sí? Yo se lo explico con el ejemplo que estaba queriendo, porque esta instrucción se usa mucho para vectores, ¿sí? Entonces tengo un vector, vamos a suponer que ese vector empieza en la posición 20 de la memoria, ¿sí? Y como usted ya sabe, mire, así sea insistente, ¿cierto? Lo que es multimedia, lo que es, por ejemplo, cadenas de caracteres, un texto largo, ¿cierto? Un libro, por ejemplo. Y en general cualquier conjunto de datos se puede representar como un vector de cierta longitud, ¿sí? De cierta cantidad de dimensiones. Entonces, usted todo el tiempo en su programa en ensamblador o en su programa en lenguaje se va a estar manipulando estructuras de datos de tipo vector o de tipo matriz, ¿ya? Entonces, por eso la instrucción contempla que usted conozca el inicio, ¿sí? La dirección inicial de ese vector. Pongamos entonces la posición 20 a apuntar aquí, ¿ya? Cuando usted me dice, por ejemplo, el lenguaje C, int vector de 10, nosotros lo hemos hablado, ¿cierto? Int vector y entre corchetes 10. Vector es el nombre del puntero, ¿sí? Con el que el lenguaje C va a identificar esa dirección donde está separado el espacio para 10 números enteros, ¿sí? Vector es un puntero, lo hemos hablado muchas veces. Declarar en lenguaje C un puntero o un vector como tal es prácticamente lo mismo. Lo único es que el vector, cuando usted lo declara, ya tiene un tamaño, mientras que el puntero no se le ha asignado espacio en memoria todavía, ¿ya? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ese 20 básicamente representa el valor de ese puntero en el cual inicia la estructura de datos que yo quiero recorrer, por ejemplo, ¿sí? Ese vectorcito inicia en la posición 20. Y muy Profe, entonces, seguramente, ese vector sí, tendría sí, 20 posiciones. no señor, 20 es una dirección. No sé si, a ver, ¿con qué ejemplo lo podemos representar? Profe, o sea, eso vendría siendo, digamos, si yo en la parte del data, del punto data, yo lo defino, digamos, como mi vector y le coloco un montón de datos y lo defino, digamos, lo cargo con el puntero Word, con punto Word. O sea, en vez de 20 yo lo llamaría como mi vector, más o menos sería eso. Sí, pero a ver, vamos a hacerlo en C. ¿Listo? Me perdonan ahí la letra, que no soy muy acostumbrado a escribir así manuscrito en este lápiz. Int vector de 4, falta un punto y coma, yo sé, listo, pero la cosa no es esa. Int vector 4. Usted le pone a eso arriba en lenguaje C, en la parte de declaraciones, por ejemplo, dentro del main, o arriba si lo quiere global, ¿cierto? Usted le pone eso al lenguaje C, ¿sí? Entonces, como dice el compañero que acabo de hablar, eso quiere decir que en ensamblar usted tendrá que reservar dentro de data, o sea, dentro de la parte pues de datos de su programa, un espaciecito para guardar 4 valores enteros que son contiguos en memoria. ¿Sí? 4 valores enteros que son contiguos en memoria. ¿Quién le dice finalmente, dentro de su PC que tiene, pues, puede ser 8 GB de RAM, ¿cierto? ¿Quién le dice finalmente a uno, no, es que miren, los 8 GB que hay disponibles, pero a usted le quedó tal posición, tal valor en la RAM, en todo ese montón de RAM que hay, esas 4 posiciones que usted pidió le quedan en esta dirección, ¿sí? Yo contesto quién le dice eso. El sistema operativo, cuando ya el programa va a arrancar, le asigna memoria, ¿cierto? Y le dice, vea, trabaje ahí, ¿sí? Es como, por ejemplo, un oficinista, pues, que llega temporalmente y le dicen, vea, siente en esa mesa que ahí no hay nadie por ahora. Entonces, él se apropia la mesa, ¿cierto? Y la mesa es para trabajar él. Igual aquí, cuando el programa va a correr, el sistema operativo le entrega un espacio de memoria, se lo dedica y le dice, vea, en esta dirección están los datos suyos. Listo. Eso quiere decir que en algún momento en tiempo de ejecución a vector se le da un valor numérico. Vector es un puntero, ¿sí? Y digamos que le dan el valor de 20. A vector se le da un número. Yo pregunto para que me ayuden un poco pues a explicar qué significa el número que almacena la variable vector. No es el contenido del vector como tal. El contenido ni siquiera hemos empezado a mirar qué va a hacer. Allá hay un 20, pero no quiere decir que el vector ni en la posición 1 ni en ninguna otra posición valga 20. No, no, no. Ese Entonces numerito sería que almacena vector, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? la posición en memoria donde están esos 4 dígitos, esos 4... Eso. Si yo pudiera ir a tomarle una foto
a la memoria de mi PC y fuera la posición 20, ahí estarían las 4 casillitas, ¿sí? En la posición 20, de pronto en la 24, en la 28 y en la 32, porque digamos que salta de a 4, ¿sí? Si yo pudiera hacer eso, ¿cierto? Ir a mirar allá en la memoria qué es lo que hay, como abrir un cajón, ¿cierto? Yo vería que en la posición 20, que es la que asignó el sistema operativo, ahí está el espacio para que yo trabaje mi variable vector en el programa que acabo de empezar a correr. ¿Voy bien hasta ahí o hay algún comentario o pregunta? El contenido de los punteros siempre es una dirección. Entonces, vector, que es un puntero, vector, la variable vector que está aquí arriba, que es un puntero, almacena la posición 20, que es una dirección. Entonces, aquí estamos en la memoria, excepto la fotico que yo les decía, vean, aquí está. Posición 20, ahí están mis 4 casillas para guardar enteros, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo voy a recorrer ese vector para guardarle la información que hay en el registro. Entonces, voy a usar 4 veces voy a usar la instrucción store, SW, ¿sí? Entonces, 20 es el inicio, ¿sí? Mire la dirección donde voy a guardar cómo se calcula. 20 más, ¿cierto? El dato inmediato que está ahí, ese 20 más el contenido de un registro, ¿sí? Entonces, pues yo puedo hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, puedo poner 4 stores seguidos, SW20 con el dato, ¿cierto? Que quiero guardar, el registro segundo. Luego, SW20, el registro 0 porque no le voy a sumar nada, por ejemplo. Entonces, 20 con registro 0, no le sumo nada, con S1. Luego un store. El otro registro, por ejemplo, S2, 24, ¿sí? Y aquí 0. No sé si me siguen. Un SW con 20, el siguiente con 24, el siguiente con 28 y el siguiente con 32. ¿Qué estoy haciendo ahí? Básicamente lo que estoy haciendo ahí es cargando en cada posición que me tengo reservada para mi vector, cargando un registro. En el 20, en el 24, en el 28 o en el 32. ¿Sí? Eso funciona, ¿cierto? Pero si el vector no es de 4, sino que es de 2000 posiciones. ¿Qué pasa si el vector es muy grande? Tendría que yo pegar 2000 SWs al código para que eso funcione de esa manera. ¿Cuál es la opción que se acostumbra a hacer y aprovechando pues que la instrucción store permite que aquí haya un registro sumando? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si el recorrido del vector es muy largo, entonces ¿qué hacemos? ¿Por qué puede ser útil esta aparición aquí de este registrico en el cálculo de la dirección a la que quiero ir en memoria? Yo creo que ahí la respuesta a esa pregunta resume pues todo lo que significa, ¿cierto? Y por qué es importante este formato de instrucción. Porque aparece siempre en el formato de instrucción aquí metidito un registro. Digamos que no lo declaro de 4, sino de 4000 posiciones y lo necesito recorrer. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Sin recurrir a pegar 4000 stores ahí en, ¿cierto? Y ir cambiando la dirección. Ir adicionándole a ese registro por ejemplo, con alguna instrucción Con el add. aritmética. Sí. Miren, el ADI puede hacer eso. Sí, el ADI le puede ir sumando cada vez. Entonces, meto esto dentro de un ciclo, ¿cierto? Una bucla al estilo de import. Y cada vez, entonces, a este registro S2 le sumo 4. Entonces, arranca en la posición 0, luego en la posición 4, luego en la posición 8. Y el 20 queda siempre 20. El 20 queda siempre en vector. El vector valor inicial no se cambia. ¿Sí? El 20 que valía el vector que me dio el sistema operativo, lo dejo quietico. Y más vale con el registro voy adicionando para ir recorriendo ese vector de manera secuencial. ¿Sí? La otra, si es un arreglo de 2 dimensiones, una matriz, seguro que ustedes se imaginan una matriz, ¿cierto? Llevada a una sola dimensión porque la RAM es un vector largo, todo. Implica entonces que usted va recorriendo una fila y cuando termina una fila, entonces pega la otra fila y así. Entonces usted le puede hacer truquitos a este S2 para que represente eso también en 2 dimensiones. Posición XY de la matriz. Ah, no, la calculo primero en S2, ahí me queda, digamos, la posición, y el 20 que es el inicio para pegar justo en la posición en la que está la coordenada XY de mi matriz grande. ¿Sí? Todos los trucos los puedo yo hacer manipulando adecuadamente la instrucción en load y store. ¿Sí? Y este formático, repito, es muy útil para montar estructuras de datos complicadas. ¿Alguien de pronto me pareció que quería decir algo?
No, pero yo como un comentario que se nota que es mucho más engorroso, por ejemplo, guardar datos de un vector MSK, sé que solamente con un vector ya usted puede guardar lo que quiere, en cambio aquí sí toca hacer como más cositas para poder hacer lo mismo. Y tiene sentido porque este es lenguaje de más Sí. bajo nivel, ¿no? Entonces aquí toca pensarla más. Oye, una Y pregunta, así, uno cómo sabe qué memoria está disponible, bueno, qué espacio está disponible en la memoria como para poner 20, el 30, lo que uno quiera guardar? cuando estamos, digamos, a ver, el sistema operativo es como un dictador, ¿sí? Cuando estamos corriendo software, amparados en un sistema operativo, eso hay que, digamos, preguntarle al sistema operativo, ¿cierto? Hay funciones en C, creo que la he mencionado, el alloc, con doble L, alloc o malloc, donde usted pide memoria. Entonces el sistema operativo, que es el que manda, ¿cierto? El que coordina todo, usted no puede hacer eso directamente. Le dice, usted pidió 1000 posiciones para guardar un vector de audio, vea, arrancan en esta posición, ¿sí? Cuando es un procesador embebido, hay como unas convenciones. Por ejemplo, yo programé uno que llamaba Z80, también el 8088. Entonces le decían a uno, mire, de tal posición a tal posición no vaya a escribir, que por ahí van a estar guardadas las rutinas del tratamiento de interrupción. De eso tendremos que hablarlo después, que es una interrupción y que son las rutinas, ¿sí? De tal posición a tal posición no vaya a escribir, que es que ahí está guardada la impresora, ¿sí? Y claro, uno de necio, yo llegué a programar en un PC, por ejemplo, y a mandar datos a esos puertos que decían, a esas direcciones que decían que eran en la impresora, y por ejemplo, mandaba uno cualquier cosa y aparecía un carácter ahí raro en la impresora, o sea, la imprimía, ¿ya? Le dicen, no, esos no son datos de usuario, y las pues no vaya a escribir allí. Más vale, dicen, vea, de tal dirección a tal dirección, ahí sí puede cargar programas, variables, lo que usted necesite, ¿ya? Cuando usted es dueño del sistema operativo, perdón, cuando usted es dueño de la memoria, no hay sistema operativo que coordine nada, usted puede escribir donde le dé la gana. Pero eso también, como se imaginarán, es un peligro, ¿no? O sea, eso es peligroso porque de pronto se vaya a escribir, por ejemplo, en secciones dedicadas a la BIOS, que tiene que ver con las rutinas de interrupción. Entonces, a veces sí es mejor como que haya un sistema operativo así sea muy primitivo, que le diga a uno dónde puede escribir. Cuando uno está, por ejemplo, con un Arduino, el mismo compilador, ¿cierto? Es el que encarga de decir, pues que la memoria tiene 64K, por ejemplo. Hay unas convenciones de 64K, guardémosle 4K a la pila, ¿sí? La pila es una estructura que ya les comenté, pues, y que tendremos que explicar cómo funciona. Tantos K, guárdale para tal cosa, y dejémosle este espaciocito de memoria ya al usuario. El compilador ya lo tiene claro y esas direcciones, por ejemplo, de vector y tal, las asigna directamente sin recurrir a ningún sistema operativo, sino que ella sabe dónde puede guardar la información que necesita para procesar después. Bien, vuelvo y pregunto si de pronto alguien quiere comentar algo más de lo que hemos hablado hasta aquí. Bueno, entonces, volviendo aquí a esta parte de la transferencia de datos, solo son dos instrucciones, load y store. El formato es muy similar. La dirección se calcula tanto en función de una constante como de un registro. Y eso da cierta flexibilidad para manejar estructuras de datos complejas, ¿sí? El load carga desde la memoria hasta un registro y el store al contrario, carga de un registro y lo guarda en alguna posición de memoria. Históricamente y por complejidad, el store es el que más demora. El store es bastante más demorado por razones que serán obvias cuando empecemos a ver el sistema de jerarquía de memoria, ¿sí? Guardar en memoria genera más consecuencias que simplemente traer la información desde la memoria. Entonces, este puede ser más lentico, digamos así. Asignar variables, hablando un poco de lo del parcial, la asignación consume más tiempo en general que solo leer el estado de una variable que está en memoria. Bien, aquí están las operaciones lógicas, AND, OR, NOR, AND con inmediato, que ustedes ya saben qué significa, pues que uno de los datos de entrada es un numerito que yo he puesto ahí directamente. OR inmediato, corrimiento a la izquierda lógico, corrimiento a la derecha lógico, aquí están los que maneja el lenguaje C, ¿sí? Shift left, shift right, aquí están, ¿sí? Los corrimientos que son representados así en lenguaje C, con el doble menor que o el doble mayor que. Bueno, y aquí se resumen básicamente las instrucciones de manipulación de datos. Estas de acá son instrucciones para manipular datos. Estas son relacionadas con datos. Las otras
son las instrucciones asociadas al control. Es decir, cómo yo cambio el flujo de ejecución de un programa para que, por ejemplo, de aquí se vaya a hacer otra cosa porque necesito, por ejemplo, llamar una subrutina, una función que yo cree o alguna cosa, ¿sí? Entonces son las instrucciones de control. Estas otras de acá abajo se llaman instrucciones de control. Por ejemplo, los saltos condicionales. Aquí en esta diapositiva tenemos dos, BQ y BNE. Salte si son iguales, salte si no son iguales. ¿Sí? Funciona de esta manera. Espérate que parece que hay un comentario. Mateo pregunta cuál es la diferencia entre un registro y un dato. ¿Quién me ayuda ahí con la respuesta? Yo voy mejorando aquí un poquito, pero quedó muy feo. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Cuál será la diferencia entre un registro y un dato? Quedó peor. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre registro y dato? Bueno, depende pues del nivel del que estemos hablando, pero ahí uno puede mencionar varias diferencias, ¿sí? Dato es, por ejemplo, en la definición de un lenguaje formal, dato es cualquier cosa que pueda tomar un valor. Así tan general y tan poco útil es la definición, ¿sí? Dato es cualquier cosa que pueda tomar un valor, ¿sí? Pues dato es, por ejemplo, un char, valor que significa una letra. Dato es, por ejemplo, una muestra de audio de una señal de multimedia. Dato es un píxel en una imagen. Dato es un código para la clave. Dato es, por ejemplo, lo que da una checksum para verificación de errores en un protocolo, por ejemplo, como el USB o el Bluetooth. ¿Sí? Dato es cualquier cosa que pueda tomar un valor. ¿Qué es un registro? Un registro es la facilidad que me ofrece la arquitectura para guardar datos. Y ahí vale la pena pues la pregunta y hacer la diferencia. Dato es cualquier cosa que pueda tomar un valor. El registro es donde yo pueda guardar esos datos. Es muy diferente el cajón de los papeles a los papeles que hay adentro. ¿Sí? El registro es el cajón, o sea, es una facilidad que me ofrece la ISA para que yo guarde cosas ahí. Ya lo que yo guarde, ¿sí? ¿Y qué significado le doy acá? Yo puedo guardar un papel viejo de hace 20 años, que para nadie tiene significado, pero para mí sí lo tiene. ¿Sí? Entonces, lo que yo decida guardar en esos registros y el significado que yo le quiera dar a esos registros es cosa como el programador. No sé si le contesto al que preguntó, ¿sí? La diferencia entre dato y registro. Y lo mismo con la posición de memoria, ¿no? Si usted, por ejemplo, la variable vector que teníamos ahorita, eso es también como otro cajón, pero es un cajón que está más lejos y esa es de pronto la diferencia grande entre registro y memoria, ¿sí? El registro es un cajón que usted tiene ahí al lado cuando está trabajando en el escritorio. Usted habla del escritorio, que necesito el número de la cuenta bancaria. Aquí está, vea, lo tengo aquí a la mano, ¿sí? Es un cajón que usted tiene ahí cerquita. Pero luego le preguntan, no, necesitamos su registro civil y ese no lo tiene usted acá. Y le toca pararse, ir por allá al armario, buscar en los papeles viejos, no sé qué. Y claro, pararse de la mesa del escritorio a buscar ese dato, que está por allá guardado en otra parte, requiere tiempo. ¿Sí? Requiere tiempo. Entonces, de ahí también sale una cosa que creo que ya mencioné, pero igual la repito, y es que los registros siempre serán, si me permite la expresión, cajones donde la información se puede recuperar más rápido. ¿Sí? Los registros siempre serán posiciones de memoria de acceso mucho más rápido que la RAM del procesador. Entonces, en principio uno lo que quisiera, ¿cierto? El compilador trataría, y uno también como programador, si le toca a nivel de ensamblador, es que todo lo que uno quiere manipular quede en registros. Pero ya vimos un asunto, ¿no? ¿Cuántos registros tiene el procesador MIPS, por ejemplo? ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Cuántos registros tiene MIPS? 32 registros.
MIPS no tiene ningún sentido registro, o sea que yo voy a manipular una buena cantidad de datos, no cabe todo lo que yo quiero guardar allí. Pues, necesariamente, casi todos los programas, por simples que sean, deben recurrir a la memoria, que es esa posición que está por allá más lejos y que me toca de pronto gastarme más tiempo, pero igual toca usar porque no me cabe todo en los registros. En el cajón de acá del escritorio a mí no me cabe toda la información que yo necesito. Yo soy más o menos consciente de que algunos datos le doy prioridad sobre otros. Lo que yo sé que voy a estar usando frecuentemente lo tengo aquí a la mano. Y lo que sé que por allá de pronto, de vez en cuando va a aparecer o me van a preguntar por él, lo tengo guardado en otra parte, ¿sí? Y eventualmente me tocará, ¿cierto?, ir y recuperarlo de allá lejos y eso me toma un tiempo. Bien, entonces, volviendo acá, ¿cierto? Eso era otra vez relacionado con datos. ¿Sí? Y hay unas instrucciones que son instrucciones de control. Los hay, saltos condicionales y saltos incondicionales. El nombre lo dice todo, ¿no? Estos saltos ocurren siempre que ocurra o se verifique o sea verdadera una condición. Mientras estos ocurren sin revisar nada, simplemente ocurren y ya. Bien, miremos los condicionales en este resumen de MIPS. El BQ y el BN, salte si igual y salte si no igual. Salte si igual y salte si diferente. ¿Sí? Mire lo que se hace. La comparación ocurre entre estos dos primeros registros, siempre entre registros. ¿Listo? Pues se comparan S1 y S2. Se comparan S1 y S2. ¿Sí? Si son iguales, en este caso de arriba, si S1 y S2 son iguales, ocurre el salto. ¿Sí? Y el salto ocurre a una dirección relativa a donde venía el programa ejecutándose en ese momento. No son direcciones absolutas como este 20 de acá. Este 20 de acá era absoluto, o sea, esta era la dirección 20 en la memoria RAM del procesador, mientras que este 25 es relativo al punto en el que está la instrucción de salto. Podría ser, por ejemplo, un menos 25. No sé si la diferencia entre dirección absoluta y dirección relativa se entiende. Podría ser, por ejemplo, que el BQ, qué pena, podría ser que el BQ tuviera aquí un menos 25. ¿Qué significa un valor negativo acá? Si la dirección acá es relativa a la posición en la que está la instrucción BQ. Entonces, BQ, S1, S2, menos 25. ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguien me ayuda con la respuesta? No sé, profe, se me ocurre que sean datos que estaban antes de donde están esos ubicados. Bueno, lugares. Sí, pero ahora ya no hablamos de datos, sino de instrucciones. Porque BQ básicamente es una instrucción que está en cierta posición de la memoria. Recuerde, por ejemplo, lo que les explicó Giovanni en la práctica, ¿no? Hay una sección de data, puros datos, o sea, de estos de acá arriba, manipulación de datos. Y luego viene la sección de texto, que son puras instrucciones. Entonces, si este tuviera un valor negativo, BQ, S1, S2, menos 25, lo que le está diciendo es, vea, usted está en este momento en tal posición, ¿sí? En la posición del BQ. Si el salto tiene que ocurrir, le toca devolverse 25 instrucciones hacia atrás. Eso es lo que significa este numerito de acá. Es relativo, voy a usar el término pues técnico, se llama relativo al PC. Es una dirección relativa al PC. PC es un registro que usted no puede manipular directamente, que tienen todos los procesadores. PC significa para Program Counter, ¿sí? Contador del programa. Y el PCE simplemente es un apuntadorcito que va marcando en qué instrucción voy en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, le dice a usted, mire, si el salto tiene que ocurrir, si resulta que estos dos registros son iguales, vea, súmele 25 al PC. Réstele, por ejemplo, 25 al PC. O sea, avance tantas posiciones para adelante o tantas instrucciones para atrás. Por eso esta dirección de acá es relativa al punto donde ocurre la instrucción. Entonces, claro, usted en ensamblador, como va haciendo su código, dice, es que yo quiero repetir este código y repetirlo y repetirlo unas 200 veces. Entonces lo voy a poner a brincar 30 posiciones hacia atrás, que es donde empieza otra vez el ciclo. Entonces llega aquí al final. ¿Ya son iguales? No son iguales. ¿Sí? Que sería el caso, por ejemplo, de la instrucción de aquí abajo.
Si no son iguales, pues siga pegando el brinco para atrás y volvemos a hacer todo otra vez, ¿sí? Y esta condición solo, este salto solo deja de ocurrir cuando es falso, ¿cierto? La comparación aquí y terminen siendo iguales S1 con S2. O acá, el B de Q siempre ocurre cuando estos dos sean iguales y deja de hacerse el salto cuando sean diferentes. Yo no sé si hasta ahí estamos de acuerdo, si se entiende entonces un poquito la dinámica de lo que significa una dirección relativa. En este caso, relativa. Sí. ¿Cómo se relaciona lo que yo quiero que avance 25 a que esté sumando 4 y más 100 a PC? Ya iba para allá, pero primero, la primera pregunta y más importante por ahora es, ¿se entiende lo de la dirección relativa? ¿Está claro eso? Este 25 acá le significa avance 25 instrucciones de donde está en este momento. Si es un -10, entonces no, devuélvase 10 instrucciones de donde está en este momento. Tiene que irse para atrás en el código. Eso es lo que significa la dirección relativa. Ahora sí les explico cómo se traduce esta dirección relativa en una operación numérica para el PC. Pero necesito, en principio, que quede claro esta primera parte de aquí. Por ejemplo, una pregunta estilo libro, ¿no? Estilo tal vez incluso parcial. ¿En qué unidades se mide este 25 acá? Esto tiene unidades. ¿25 qué hay aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son las unidades de este valor 25 aquí? Instrucciones, exacto. ¿Sí? Está diciendo, compare S1 y S2. Si son iguales, avance 25 instrucciones a partir del momento en el que usted está, del punto en el que está. O, si es negativo, compare S1 y S2. Si son iguales, retroceda 10 instrucciones, o 20 instrucciones, o 100 instrucciones, dependiendo del numerito que aparezca. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer la cuenta pues, que aparece a la derecha. Esa la hace automáticamente el procesador, ¿sí? Pero me ayuda también a ubicarme de cómo es que funciona eso por dentro. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer, va a hacer aquí un dibujito, más bien, pongamos la instrucción BQ, ¿sí? BQ, pues con sus operadores y lo que usted necesita, ¿sí? Aquí llega el PC viene contando y llega aquí. ¿Sí? Recuerde, el PC es un contador de programa. De hecho, físicamente, porque a mí me ha tocado, como les comenté, mi programa me tocó armar un procesadorcito de 8 bits. Físicamente el PC es un contador, como tal, el contador que ustedes vieron en digital, ¿sí? El PC viene avanzando. La instrucción 1, la 2, la 3, viene ejecutando instrucción. ¡Pram! En algún momento llega a el BQ. ¿Sí? Apenas se lee la instrucción y el procesador empieza a, digamos, a ejecutar la instrucción como tal, hay un pasito que se adelanta, es como un truco ahí, como una, ¿cómo les digo yo? Para ganar tiempo, digamos, el PC avanza a la siguiente posición, ¿sí? De memoria. Inicialmente está apuntando, el valor que tiene el PC en la memoria es el de la instrucción BQ. Va a memoria, el programa se recupera, ¿cierto? Se recoge esta instrucción, el BQ, y casi que le dice al profesor, vea, ahí está la instrucción, la siguiente, hágala, ¿sí? Y mientras esa instrucción se hace, el PC ganando tiempo, suma 4. Le suma 4. Estaba aquí originalmente, ahora está con un valor de +4 del original. Yo quisiera pensar que ustedes tienen claro por qué se le suma 4 al PC. ¿Alguien me ayuda con esa respuesta? La respuesta tiene que ver con una cosa que empecé hablando yo, ¿no? ¿De cuántos bits es este procesador? Este procesador de 32 bits. Cada instrucción ocupa exactamente 32 bits también, ¿sí?
el ancho de la instrucción que está guardada en memoria es de 32 bits. Entonces, si aquí estaba apuntando la posición, por ejemplo, la posición 1000, el BQ estaba guardada en la posición 1000, este punterito del PC estaba en la posición 1000. Mientras el BQ hace lo que tiene que hacer, APC se le suma 4 para que esté apuntando a la instrucción inmediatamente después. Sí. Sumarle 4 o restarle 4 al PC es básicamente avanzar o retroceder una instrucción. En el MIPS es así, porque todo lo que manipula MIPS, la versión básica de MIPS, es de 32 bits. Entonces, si usted coge el PC y le suma 4, lo pone a apuntar a la instrucción que sigue acá en la ejecución. Si esto no fuera un salto, ese de sumarle 4 es muy bueno, porque ya me queda de una vez el PC listo para recogerme la siguiente instrucción. ¿Sí? Si yo le quito al PC 4, me queda apuntando a la instrucción anterior. Pero ya ustedes saben, eso no tiene lógica, a menos que yo necesite devolverme con algún salto. En general, al PC se le suma 4, siempre, por adelantado. ¿Ya? Ahora, digamos que el salto ocurre, que toca irse 25 instrucciones más adelante. 25 instrucciones, traducido a brincos en memoria, significa 25 por 4, o sea, 100. Nuevamente porque, como ya dije varias veces hoy, el MIPS tiene 32 bits, entonces cada instrucción se come o ocupa 4 posiciones de memoria distintas para poder almacenarla completa. Entonces, por eso acá voy a borrar todo esto. Por eso acá dice, vea, si el salto tiene que ocurrir a PC más 4, súmele el numerito que da aquí multiplicado por 4, 25 por 4, que es 100. ¿Sí? Para contar entonces 25 instrucciones hacia adelante de la instrucción en la que yo iba cuando se hizo la verificación de este salto. Lo mismo con este BNE, ¿no? Si el salto tiene que ocurrir, si son diferentes los dos registros, coja PC más 4 y súmele este numerito multiplicado por 4. Puede ser negativo, claro, puede ser negativo. Entonces, ya no sería sumar, sino restar aquí, o sea, devolverse en el código. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? La gente que programa, pues, y como tienen que resolver también la práctica, ¿cierto? Ya se darán cuenta pues, que estos saltos se usan mucho para ciclos. Esto es básicamente lo que funciona para ciclos. O sea, poner de pronto un contador, ¿sí? Contador que me esté devolviendo el código a un punto anterior, ¿sí? Y que cuando una condición ya deje de ser cierta, el código avance normal. Este tipo de saltos, el BQ y el BNE, son muy especiales para poder implementar ciclos. Estos son más fáciles, son saltos incondicionales, o sea, no se verifica nada. Simplemente el PC cambia abruptamente de valor a otro completamente distinto. Lo más común para estos saltos es cuando usted tiene funciones, ¿no? Entonces usted llama a la función, por ejemplo, la función producto punto. Función producto punto, usted la llama así. Usted no está verificando si son iguales dos variables ni nada. Usted la quiere llamar, entonces la llama. Y la puede llamar de las siguientes 3 formas. Dando la dirección, ¿sí? Dando la dirección a la cual quiere acceder. La instrucción 2500, pero la instrucción 2500, perdón, traducida a dirección es la dirección 10.000, ¿no? Porque por 4. Entonces, quiero ir a la instrucción 2500 de mi código. Ah, bueno, eso está en la posición 10.000 de la memoria. Porque cada instrucción ocupa 4 posiciones de memoria distintas. Puedo poner también que me salte a un valor dado en un registro. Esto se usa mucho para funciones también. JR es salte a donde diga el registro tiene la dirección a la que se debe orientar. Y esta es salte y enlace. Salte y enlace es algo así como que yo voy a saltar, pero voy a dejar la posición en la que iba porque luego de pronto me quiero devolver. Ese es el llamado a funciones también, ¿sí? Salte y enlace es como un llamado a funciones. Entonces, se va a la posición 10.000, que es esa instrucción de acá 2500. Pero aparte, el PC queda guardadito en el registro RA. Si yo necesito luego de pronto devolverme, porque ya la función terminó y ya hice lo que tenía que hacer en la función y quiero continuar en la parte que iba cuando llamé inicialmente,
hago un JR con RA, ¿sí? Y el procesador sigue corriendo en la posición en la que iba porque así se guardó. Estas dos instrucciones son precisas, ¿cierto? Son propias para llamar funciones. Llamo la función con el salto y enlace, la dirección como de retorno para volver a seguir donde yo iba, queda guardada en este registro RA, y luego que termino mi función y ya hice lo que necesitaba hacer allá, llamo a JRRA y ya el PC vuelve y queda cargado con el valor de RA. Bien, resumiendo, esto es MIPS, ¿sí? Yo no pretendo explicar mucho más que esto. Esta es la versión más básica de MIPS. Vamos a trabajar con esta para poder implementarla quizás la próxima semana, la próxima semana en la semana universitaria. Las próximas clases estaremos hablando de cómo montar esto ya en hardware, ¿no? Cómo se hace la organización que implementa esas instrucciones que le hemos prometido al programador, ¿no? Eso es ISA. ISA es el conjunto de instrucciones que uno le promete, ve al programador, le dice, esto es lo que usted puede hacer con el procesador que yo le estoy vendiendo, ¿verdad? Esta es la instrucción. Y puede trabajarlas con este modo de direccionamiento. Direccionamiento absoluto, relativo al PC, direccionamiento por registro, eso se llama modo de direccionamiento, ¿sí? Nosotros básicamente vamos a trabajar con esta versión básica, reducida de lo que es MIPS. Yo les aconsejo de pronto, si no se ha entendido del todo alguna de las instrucciones que hay aquí, pueden ir al libro o a la documentación que tiene el ensamblador que están usando en la práctica, que ahí les explican con más detalle, de pronto y quizás hasta mejor de lo que yo he hecho, cómo trabaja cada una de esas instrucciones. De todas formas, si hay alguna pregunta en este momento, pues la miramos a ver. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Sencillito. Creo incluso que sin acceso a memoria todavía. Un ejemplo con solo registros. Entonces, esta es una instrucción normalita, ¿cierto? Una instrucción normal en C. Tengo 5 variables, G, H, I, J y F. Y lo que me dice la instrucción es, vea, sume G con H, sume I con J. Eso hay que hacerlo primero porque están los paréntesis. La presencia aquí no aplica porque hay paréntesis. Se suma primero esto, luego se suma esto. El resultado de ambas sumas se debe restar y el resultado global de toda la expresión debe quedar guardado en F. Entonces, un compilador finalmente lo que haría sería traducir los nombres de variables a nombres de registros o a nombres de posiciones de memoria. Preferentemente a nombres de registros, porque eso es más rápido, ¿sí? Y luego de traducir esos nombres de registros a nombres de, esos nombres de variables, nombres de registros, traducir las instrucciones una por una en lenguaje C a código ensamblador equivalente. Entonces, observe cómo, por ejemplo, S1 y S2 son G y H, y aquí se están sumando. Esta instrucción es esta parte de aquí. Asumí. S3 y S4 son estas dos de acá, se están sumando aquí. Estaríamos hablando de esta instrucción. Y finalmente, en T0 y T1 están los resultados de las dos sumas, ¿sí? Finalmente se hace la resta, la que está aquí, esta resta está en esta instrucción de acá. T0 y T1 se restan y el resultado queda guardado en ese 0, que fue el registro que yo le dediqué a la variable F. Afortunadamente, pues, en este código o en esta compilación que hicimos, había suficientes registros para guardar todas las variables. Yo creo que ustedes ya saben, pues, lo tienen claro, que eso no siempre va a ser el caso. De hecho, es más bien poco frecuente que uno pueda trabajar meramente con registros. Es que era un código muy simple. En un software, digamos, más comercial, siempre habrá que recurrir a la memoria. Entonces, a este código, realmente, si uno quiere ser más realista, le faltan loads y stores para ir trayendo cosas de la memoria y llevando a la memoria para guardar temporalmente la información. No sé si hay alguna pregunta o comentario aquí, de pronto. Esto sí es Profe, sencillo. Sí. como se dice que los registros son más rápidos que la memoria, pues los Sí. registros no se borran también en la memoria, o eso es donde se almacenan. Los registros son locales al procesador, o sea, son internos al chip. Perfecto, sí. Cuando ustedes Como compran un la procesador, carpeta que están ahí encima del chip sin tener que recurrir al espacio de memoria. no entendí eso último.
Cuando usted compra un Core i7, un procesador de estos, cada núcleo, de los 8, por ejemplo, que tiene, cada núcleo, ¿sí? Allá adentro, internamente, del chip del núcleo, allá hay unos registros. Esos son los que estamos hablando aquí, ¿sí? Es decir, cuando usted hace acceso a registros para hacer una suma, cosas así como estas que estamos hablando, esa información está ahí al ladito, o sea, no hay que hacer ningún esfuerzo, ni va a tomar mucho tiempo leer esta información que está en los registros. Eso está ahí. Vuelvo y repito, es como el papelito que usted tiene encima de la mesa cuando está haciendo cuentas. Usted frecuentemente está recurriendo al papelito porque ahí tiene el pastel, ¿cierto? Y ahí puede copiar la información que usted considera importante. Es como dicen, el caché de nivel 0, le llaman a eso. Es el caché más cerquita, ¿cierto? Tan cerquita que está dentro del mismo procesador para guardar información. Pero, obviamente, es chiquito, o sea, ahí no cabe mucha información. Ya de ahí en adelante toca salir del chip, ¿cierto? Con una dirección y decir, tráigame de la memoria tal posición. Y eso cuesta tiempo. Pero los registros están ahí pegaditos al procesador, o sea, están internamente. Bien, una pregunta que espero me contesten ustedes, ¿no? ¿Cómo muevo datos desde y hacia la memoria? Pues, justamente porque de pronto no me cabe todo lo que necesito operar en registros. ¿Cómo se hace ahí? Ya lo hablamos. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Cómo hago para mover datos desde y hacia la memoria? Pues toca ya. El pastelito que tengo ahí en la mesa no me sirvió, necesito un dato que no está ahí. Error store, no. Store sí. ¿Sí? El pastelito que tenía ahí a la mano no sirve. No sirve. Porque el dato que necesito no está ahí. Entonces, tengo que ir a la memoria. Por ejemplo, el cajón de acá del escritorio o unos papeles que tengo por allá en una biblioteca o ir a mirar debajo del colchón que ahí tengo todos los papeles importantes. ¿Sí? Esos son diferentes niveles de caché. Diferentes niveles de caché. Lo hablaremos con tiempo y con suficiente pues, explicación en algún momento, pero la caché básicamente se refiere a qué tan cerca está la información del procesador. Si no es sino abrir el cajón y lo que yo necesito está ahí, es un caché de primer nivel, o sea, muy cerquita al procesador. Si por el contrario el dato no está ahí tampoco y me toca ir a la biblioteca, que está más lejos, me toca pararme, pues aquí en la sala voy a la biblioteca, ahí está el papelito, el dato. Es un caché, por ejemplo, de segundo nivel. Y si, por ejemplo, no está ni en el cajón del escritorio, ni en la biblioteca, no está aquí en el pastel que tenía encima de la mesa, o sea, no está ni en registro, ni en caché de nivel 1, ni en nivel 2, solo tengo debajo del colchón. Pues me tengo que ir más lejos, ¿no? Y me demoro más tiempo. Toca levantar el colchón, buscar el papelito, y ahí yo tengo el dato. Eso podría ser, por ejemplo, la memoria RAM ya del procesador como tal. Entre más lejos quede la información del procesador, pues obviamente más tiempo me va a tomar recuperarla o guardarla, ¿sí? Y el caché es de nivel más alto. Caché de nivel 0, los registros están ahí pegados adentro del procesador. Y luego los demás cachés. Y ya en último, ¿cierto? El más lejos, no, es que ese papel lo tiene la notaría. No lo tengo ni aquí en la casa, me toca salir de la casa y ir a buscarlo. Eso ya sería, por ejemplo, memoria virtual. Es la más lenta de todas. Para contestar la pregunta que estaba aquí, ¿cómo muevo datos desde y hacia la memoria? Ya lo dijimos, son dos instrucciones, ¿cierto? El load y el store. Uno para traer información desde la memoria y el otro para llevar información a la memoria y guardarla allá. Bien. Esto ya lo hablamos un poquito, ¿no? MIPS es una arquitectura load store, lo que significa que cualquier movimiento de datos tiene que ser a través de ese par de instrucciones. ¿Sí? No es posible hacer cálculos aritméticos o lógicos con variables o información que está en la memoria directamente. Si usted necesita hacer una suma o una operación lógica o lo que sea que quiera hacer, primero tiene que traer la memoria antes de operarla. Traer la memoria a un registro con un load antes de operarla. ¿Sí? Eso se hace porque, ya lo hablamos, por medio de esas dos instrucciones hay regularidad y yo puedo optimizar ese acceso a la memoria para que sea muy rápido. Lo veremos en su momento, no los quiero enredar, pues, pero yo puedo tener un load de información que solo está en la caché y que no está guardada en otra parte.
me detengo rapidito, porque, ay, sí, aprovecho que el dato está aquí rápido y no tengo que ir a mirar en otras partes a ver si está también replicado en otros sitios. Más adelante, con calma, lo hablaremos un poco. Bien, ya vamos a terminar, ya casi. ¿Listo? Se genera un problema, ¿sí? Y las 3 diapositivas que siguen son la forma en que MIPS soluciona ese problema. ¿Cuál es el problema? Miren, el procesador, hablemos de MIPS concretamente, tiene 32 bits. Quiere decir eso, que la dirección tiene 32 bits, que los datos que yo recupero tienen 32 bits, ¿sí? Y no está aquí, pero incluso hasta el código, ¿cierto? Las instrucciones también, de pronto una flechita más acá. Las instrucciones están en memoria también, obviamente. Hasta las instrucciones tienen 32 bits. Siempre son 32 bits. Ya sea una dirección, ya sea un dato, ya sea una instrucción, lo que yo quiero recuperar de la memoria, siempre son 32 bits de ancho, de tamaño, ¿sí? Hay un par de líneas que son unidireccionales, que son las líneas R y W. Si el procesador es complejo, no son 2, sino que son más líneas, porque es todo un protocolo, hay pues de comunicaciones. Pero lo mismo es 2 líneas, ¿no? R y W. ¿Quiero leer o quiero escribir? Eso es lo que dicen estas 2 líneas, ¿no? ¿Necesito leer de la memoria? O sea, traer un dato, hacer un load, o quiero escribir. Necesito escribir en la memoria con un store. Eso se hace por medio de estas 2 líneas de acá, R y W. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, ¿no? La memoria, por ahora, esto no es cierto, pero uno lo asume así. La memoria se puede ver como un bloque monolítico, o sea, igualita toda en su extensión. Aquí no hablamos de caché ni nada, la memoria es un bloque monolítico. Igualita toda, y acceder a tal posición es lo mismo que acceder a esta otra y todo lo demás, ¿sí? Lo único que usted necesita para hablarse con la memoria es darle la dirección correcta. Darle la dirección correcta a esa memoria. Entonces, usted pone una dirección, ¿cierto? La memoria viene y busca el dato y vea, es que el dato está aquí, aquí está. Si quiere, se lo paso. O es que va a escribir en esa posición. ¿Ya? Eso depende de este par de líneas de control. Acabo de darme cuenta de un error, y es que este bus de direcciones no es bidireccional, sino solamente en una sola dirección. Quien pone direcciones siempre es el microprocesador. El procesador es el que siempre dice a qué dirección quiere escribir o leer. Es una sola dirección, siempre va así. Eso no es una carita feliz, sino que la dirección siempre va en ese sentido, del procesador a la memoria. Entonces, vuelvo y repito. El procesador pone una dirección, dice que quiere, por ejemplo, leer. La memoria, como la estamos asumiendo, viene y busca el dato, tal dirección, este es el dato, tal, lo recupera y se lo manda por aquí. El datico sale y se le manda al procesador por el bus de datos. Esto es el equivalente a cuando usted, pues que a ustedes tampoco les tocó eso. Cuando usted está en una biblioteca y tiene el número ese de asignatura topográfica, entonces se va con el numerito, vean, necesito este libro, y usted le da un numerito a la bibliotecaria, ¿sí? Antes que las bibliotecas no eran abiertas, el bibliotecario era que iba y buscaba el libro, ¿no? Entonces iba y buscaba con la dirección, o sea, con el numerito, va y busca el libro, recupera el libro, ¿cierto? Viene y se lo trae a usted, ¿sí? Es una transacción de ese tipo, ¿no? Usted le da un número al bloque de memoria, va y busca el contenido de esa dirección y se la entrega. ¿Cuál es el problema? El problema es, como ya se dijo, que el dato que está esperando el procesador es de 32 y el dato que tiene almacenada la memoria es de 8, o sea que esta realmente tiene que entregarle es 4 bloques, no uno, sino 4 bloques, 4 bloquecitos, 4 bloques al procesador, 4 bloques de los que él tiene guardados. Entonces surgen 4 problemas. El primero ya lo discutimos. Se llama el problema de la alineación, ¿sí? De si los datos van a estar alineados. Ya vimos que MIPS maneja datos alineados. Y nuevamente, un poco para que despierten y para descansar la voz, les pregunto, ¿qué significa que MIPS maneje sus datos alineados en memoria? ¿Me ayudan? ¿Qué significado tiene decir que el ISA de MIPS maneja datos alineados en memoria?
no todos. Vuelvo acá. La RAM vista como un solo bloque homogéneo guarda en cajoncitos de 8 bits la información, en cajoncitos de 8 bits la información. El procesador siempre va a pedir 32 bits, ¿sí? O sea, el contenido de 4 cajones de esos a la vez. Uno podría pensar, voy a diseñar un procesador que no maneje datos alineados. Esa es una opción. La otra es alinear los datos. Así trabaja MIPS, alineando los datos. ¿Eso qué significa? Bueno, significa básicamente que nunca se podrán generar direcciones en puntos intermedios de los datos de MIPS, ¿sí? Si, por ejemplo, la dirección de un dato arranca en la posición 1000, yo no puedo generar la dirección ni la 1001, que puede estar por acá, ni la 1002, que puede estar por acá, ni la 1003, que puede estar por acá. Yo no puedo generar direcciones intermedias. Que los datos estén alineados en MIPS significa que todas las direcciones siempre coinciden con la frontera entre una palabra de MIPS y la siguiente. O, dicho como lo dije al principio de la clase, todas las direcciones de MIPS siempre serán múltiplos de 4, de esta versión de MIPS que estamos estudiando hoy. ¿Eso está claro? Me da la impresión que estoy hablando aquí solo. ¿Eso se entiende? Si aquí la primera Es decir, posición... profe, que, Sí, profe, es escucho. decir que los arregla como un solo vector de una dirección y no un vector de dos direcciones, pues un vector bidimensional. No, 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 no. No, la dimensión siempre es una. Ah, qué pena. La dimensión es una sola, porque mira que siempre estamos mirando la memoria como una cosa homogénea de una sola dimensión. Vea la dimensión aquí, ¿sí? Donde la dirección que yo le dé, pues me permite ubicarme acá, ¿ya? La dirección que yo dé es la que me dice, no, en tal posición busque la información, no. Y este también es unidimensional, si ustedes fijan, aquí también hay una sola dimensión. El asunto de la alineación tiene que ver es con las posibles direcciones que yo voy a generar aquí. Por ejemplo, otra vez, ¿cierto? La primerísima posición es la posición 0, ¿cierto? Todos los bits de dirección es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32 ceros. Vean, aquí está, ¿cierto? Apunta a la primera posición de la memoria. Cuando usted tiene datos alineados, tiene prohibido, el procesador no va a hacer direccionamientos a puntos intermedios, ¿sí? Del dato de 32 bits. O sea, ya es una cosa del procesador que decide por convención trabajar así. Entonces, yo no podría, por ejemplo, generar la dirección 1, ni la 2, ni la 3, porque esos son bytes intermedios. De hecho, cuando yo le pido el dato 0 a la memoria, me devuelve los 4 de una vez, o sea que ahí va incluido el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Ahí van todos los 4 bytes de una vez, van en bloquecito, van juntos, para que el procesador MIPS los manipule. Entonces, como la memoria está alineada, yo no puedo generar la dirección 1, ni la 2, ni la 3. ¿Sí? La siguiente dirección posible que yo puedo generar aquí es la 4. Y nuevamente, por el asunto de la alineación, ni la 5, ni la 6, ni la 7 están permitidas. Si yo quisiera el dato 6, por ejemplo, porque estoy trabajando con un char y ese es la letrica 6, la necesito, pues me leo la posición 4 y ahí llega en bloque, ¿cierto? Todo junto y ahí está la posición 6. No sé, repito, si eso se entiende. Ese es el asunto de alinear los datos. No se pueden generar direcciones intermedias. Me traigo el bloque, cada 4, y ahí yo ya desmenuzo, si es el caso, ¿cierto? El datito que necesito. ¿Está claro eso? Sí, señor.
Y como está en el diagrama ya aquí en la posición 1000, por ejemplo, entonces de la 1000 sigue la 1004, de la 1004 a la 1008 y así. Eso está en hexadecimal, pero no desvirtúa nada de lo que estoy diciendo. De la 1008 sigue la 1000C, luego la 1010, luego la 1014 y eso continúa. Justamente por ese asunto es lo que hablamos ahorita. Todos los múltiplos de 4 terminan en 00 en binario, todos los múltiplos de 4. Así que finalmente el rango de direcciones posibles en MIPS solo tiene 30 bits. ¿Sí? El rango de direcciones posibles en MIPS solo tiene 30 bits. O sea, aquí iríamos de la posición 0 a la 2 a la 30 menos 1. Bien, ¿qué pasa con datos que son menores que los 32 bits? Por ejemplo, un char. Entonces ahí surgen más problemas, ¿cierto? El primer problema que toca resolver es el problema de alineación. MIPS de entrada dice alineados, o sea, no se ponga a desordenar eso, trabaje datos siempre alineados, múltiplos de 4, no pelee con eso, ¿sí? Pero ahí le dice, ay, si son char, o sea, yo tengo un programa en lenguaje que guarda la palabra hola y cada letrica de hola tiene 8 bits. O sea, cada 8 bits es un dato distinto, es un carácter distinto. ¿Cómo yo manipulo esos datos que son menores de 32 bits? La siguiente diapositiva se muestra una de las decisiones que toca tomar ahí, que es en cuanto a lo que llaman rellenos. Padding. Usted, por ejemplo, declara un dato de tipo short int, un entero cortico, pues usted quiere, en principio quiere ahorrar memoria, ¿cierto? Pero ya están viendo pues que quizás no sea tan ahorrar memoria, ¿sí? Entonces usted declara un dato short, pero igual lo va a representar, o el compilador decide representarlo así sea short, con 32 bits de longitud, ¿sí? Para no tener que estar haciendo desplazamientos y cosas así raras para recuperar el datico pues de a uno, sino que usted dice, no, hay buena RAM, no se preocupe, dele, a cada short, dele 32 bits, así no los gasta. Esa es una primera decisión que usted puede tomar ahí en cuanto a compilación, ¿sí? Cada datico short va a ocupar los 32 bits, pero tiene un problema, y es que si el short tiene signo, ¿sí? Los 30 y, a ver, 22, los 28 bits más significativos pueden tener ceros, ¿sí? Mira, yo hago el dibujito aquí a ver si... De los 32 bits completos, me perdonan el pulso, no, esto está muy feo. De esos 32 bits, ¿sí? Aquí está mi dato short, mi datico short, y el resto de acá puede tener puros ceros. Es una primera decisión que yo puedo tomar, ¿no? No voy a bobear con guardar varios short aquí, sino que cada short ocupe, así sea cortico, 32 bits. El problema es que si el número es negativo, y yo voy a operar con sumas, restas y cosas así, y el número es negativo, se requiere que todos estos bits valgan 1, porque el procesador MIPS maneja la notación de complemento a 2, que fue una cosa que ya habíamos hablado. En la notación de complemento a 2, de cierto punto en adelante del número en binario, usted tiene que invertir todos los bits para volverlo negativo. Y entonces, para que esto sea negativo, realmente aquí tendría usted que tener un montón de unos, no de ceros. Y entonces ahí es cuando aparecen operaciones como la extensión de signo. Vamos a guardar un short en 32 bits. Listo, hágale, pero extiéndale el signo. No lo deje así porque no se le cambia el valor, ¿sí? Hay que extenderle signo. ¿Cómo le extiende el signo? Se mira esta posición, la más significativa del datico short, por ejemplo, ¿sí? Y si es 0, pues se rellena con ceros. Pero si es 1, hay que rellenar es con 1. Para conservarle al número ya extendido, ¿cierto? En su tamaño, conservarle el signo, ¿sí? Si usted no tiene problema con nada de eso de los signos, simplemente rellene con ceros. Todo el dato de rellena con ceros y ya usted pierde información. Pues ya no le interesa, pues no estaba manejando signos ni nada, entonces realmente no pierde ninguna información. Entonces hay dos opciones dependiendo pues de lo que tenga el datico, ¿cierto? Si es un número con signo, se extiende el signo, se pone ceros o unos dependiendo de lo que diga aquí,
O si es un número sin signo, rellene con ceros, que no hay ningún problema. Mire lo que pasa aquí, ¿cierto? Yo tenía un datico chiquitico, cortico, lo quiero guardar en 32 bits, entonces toca ver qué hago con los 28, por ejemplo, bits que me sobran, si hago extensión de signo o hago rellenado con ceros. Eso es básicamente lo que está diciendo la diapositiva. ¿Qué hacemos para rellenar el resto de la información que no alcanza a pisar el dato que quiero traer de memoria? Primer problema. Y el otro es un poquito hasta más confuso. El empaquetado de los datos. El empaquetado de los datos. Yo no sé si de pronto, o uno porque ya está de pronto un poco acostumbrado, pero un buen observador habría visto que cuando Giovanni mostraba la práctica la semana pasada, él tenía la palabra hola guardada en la sección de datos, ¿sí? Pero como el simulador muestra el contenido de la memoria, ¿sí? El contenido de los registros también lo muestra, ese hola aparecía al contrario, primero la A, luego la L, luego la O y luego la H. Entonces, aquí es lo contrario a lo que estábamos hablando ahorita, ¿sí? La diapositiva anterior, usted tenía un dato, por ejemplo, de char, dato char, y dice, bueno, yo tengo buena memoria, no me interesa empaquetar varios datos en la misma posición de memoria, de 4 bytes. Entonces le dedico los 32 bits, así sea un char que solo come 8, que solo ocupa 8. Esta opción se refiere a situaciones en las que quiero organizar 4 datos del tipo char en los 32 bits de la palabra que está en memoria. O sea, aquí quiero ahorrar memoria, no como en el caso anterior. En el caso anterior quería ahorrar tiempo. Aquí quiero ahorrar memoria. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo organizo los 4 datos? Por ejemplo, la cadena ABC, ¿cómo la organizo dentro de los 32 bits que tengo disponibles? ¿Sí? De hecho, yo creo que ya lo he hablado y si han leído documentación de C lo saben. Realmente esta cadena ABC no ocupa 3, sino 4 posiciones, porque siempre al final hay un 0. Esta es la forma en que el lenguaje se entiende y casi todos los lenguajes de programación entienden que se acabó la cadena, ¿sí? ABC, un 0. Para indicar que el 0 indica que ya se terminó, que no hay ya más datos imprimibles. ¿Listo? Entonces realmente son 4. Entonces aparecen 2 opciones de empaquetado. Los empaco en este orden, A, B, C, ¿cierto? Mire que eso es consistente con las posiciones de los bits, ¿cierto? En la A aparecen las posiciones más bajitas, la B en las que siguen y la C en las más altas. Si usted empaqueta datos de esa manera, eso se llama un empaquetado Big Endian, como aparece aquí. En Big Endian, los datos de menor peso, o los primeros datos, si lo quiere ver así, los primeros datos aparecen en las posiciones más bajitas del paquete, de 32 bits en este caso. Big Endian es eso. Y los más altos en las posiciones más altas. La otra opción sería Little Endian, donde es lo contrario, ¿no? La A aparecería en la posición más alta, aunque la A, la primera, aparece en las últimas posiciones. La B, que es la segunda, aparece también más alto. Y la C, que es la última, aparece en las primeras posiciones de esa palabra de 32 bits. Estos nombrecitos Big Endian y Little Endian son de los viajes de Gulliver. No sé si alguien vio la película o leyó el libro. Es un tipo que naufraga y cae por allá en una isla y primero le toca con un montón de gente que miden así 10 centímetros, muy chiquiticos. Era la tribu de los Little Endian. Y por allá luego él se trata de escapar, cae en otra playa y allá viven esos unos gigantes, son la otra tribu que son estos. Esos son los nombres de las tribus, de los que viven en esas islas. Y eso los tomaron para nombrar el tipo de empaquetado, ¿no? Entonces, otra vez, Big Endian sería cuando las posiciones más bajitas corresponden a los primeros datos, a los datos más bajitos también. Y Little Endian es cuando las posiciones más altas almacenan los datos más bajitos. No puede pensar, ¿y por qué hacer esto? ¿Por qué guardar en las posiciones más altas los datos más bajitos, los primeros datos? A sería la posición 0 de este vector. Y está en la parte más alta. Little Endian tiene sentido para que usted lea el dato en el orden correcto, ¿sí? Como debe leerse. Yo podría preguntar, ¿cierto? Pregunta típica del libro, pregunta de parcial, pregunta de ejercicios de este tema. ¿Qué organización de empaquetado maneja MIPS? Uno podría, por ejemplo, coger el hola, ¿cierto? Ir a guardarlo en memoria y ver en qué orden me lo pone, ¿cierto? Si la H primero en la parte alta o la H por acá.
Dependiendo de eso, entonces usted puede decir, eso es Big Endian o Little Endian. Yo les digo, ¿no? En MIPS quedan al revés, o sea, quedan así. Este es el tipo de empaquetado que maneja MIPS, Big Endian. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Ok. Estos son los modos de direccionamiento que maneja MIPS. Básicamente, ¿cómo hace MIPS para recuperar la información que necesita para operar? ¿Sí? Nosotros vamos a ver de pronto 3 formaticos sencillos. Eso hay que tenerlo claro si luego usted quiere también entender cómo trabaja por dentro del procesador, cómo está organizado el procesador. Entonces necesitamos, repito, entender los formatos de instrucción se llaman para poder entender luego cómo esos formatos operan allá adentro y me permiten recuperar la información. Entonces, estos cajoncitos que aparecen acá siempre son de 32 bits. Y son instrucciones, ¿sí? Son instrucciones del procesador, son instrucciones de MIPS. ¿Listo? Y ya las divisiones que hay internas acá están relacionadas con el formato. Entonces, cuando a MIPS le llega una instrucción nueva, él primero mira este OP, se llama opcode, y dice, este es un opcode de tal instrucción, esto debe venir en tal formato. ¿Sí? Entonces ya el procesador entiende el formato que tiene que leer de ahí en adelante. Por ejemplo, cuando hay direccionamiento inmediato, el dato viene, como dice el nombre, viene inmediato y viene pegadito en el mismo formato, o sea, está codificado ahí. El 20, que explicamos ahorita cuando mencionábamos el load y el store, el 20 es un dato inmediato, o sea, ese 20 viene codificado en binario. Entonces, si el procesador entiende que es una instrucción que tiene direccionamiento inmediato, y pues ahí mismo sabe que el datico que necesita para poder trabajar viene codificado en binario en la propia instrucción. Ahí sí que es rápida la cosa, porque ni siquiera hay que ir a memoria ni a un registro, eso está ahí mismo, ¿sí? Eso es direccionamiento inmediato. Cuando el valor que yo necesito, por ejemplo el 20, esto podría ser un load o un store, ¿sí? El 20 viene codificado, para calcular la dirección, viene codificado directamente en la propia instrucción. Este es más familiar, creo yo, ¿cierto? Que es un direccionamiento por registro. Entonces le dicen, no, es que la información no está en la instrucción, tengo que ir a registros. A RS, por ejemplo, o sea, el registro de RS o RT o RD. Viene codificado acá, pero no la información como tal, sino un código o un valor de un registro que tengo que ir a mirar para poder recuperar el dato. ¿Sí? Esta es la segunda forma de direccionamiento. Esta también es muy rápida, porque pues, lo único que toca hacer es ir a registro. El tercer modo de direccionamiento se llama direccionamiento base, donde hay un inmediato, pero también hay un registro. Hay un inmediato y hay un registro. De pronto lo he dicho que está codificado en otra parte, en otro campo de la propia instrucción. ¿Sí? Y con el inmediato del registro se hace una suma para poder saber en memoria dónde está la información. O sea, esto es mucho más elaborado y más lento. Mire, el dato inmediato se suma con un registro, o sea, ya por ahí nos gastamos un tiempo. Yendo al registro, recuperando el dato, haciendo la suma, no sé qué. Y luego de todo eso, ahí sí se va a memoria por el dato, que puede ser una palabra media o un byte. Pues este es el direccionamiento base, donde se combina un dato inmediato con un registro para ir a memoria y recuperar la información. Esto puede ser un load o un store, por ejemplo. Load y store trabajan con este formato. Este direccionamiento que ya lo expliqué, que se llama relativo al PC, donde por ejemplo aquí hay codificado en binario un -15, ¿sí? Y ese -15 se le suma al PC, al contador del programa, para que el programa se devuelva a una instrucción previa o se vaya adelante a una instrucción posterior. Básicamente el PC sumado con otro valor hace que el código salte de donde está a una posición diferente a la que sería la posición siguiente en memoria. ¿Sí? Eso se llama direccionamiento relativo al PC. Y finalmente direccionamiento pseudodirecto, que es, esto ya los saltos, el BQ que vimos, o el BNE, son instrucciones que tienen este tipo de direccionamiento. Y estos son direccionamiento pseudodirecto, básicamente cuando la dirección a la que yo necesito saltar, básicamente se compone con
un dato que viene codificado en la propia instrucción, como el jump trabaja de esta manera. J, etiqueta, por ejemplo, entonces va y salta, ¿cierto? A la etiqueta que yo le marqué aquí. Entonces, aquí, básicamente, estos punticos significan es que la parte alta del PC se conserva, pues, porque esto no es igual ancho, ¿cierto? Son 32 bits, pero este campito siempre está, y este es el que le dice al procesador qué instrucción o qué tipo de instrucción hay que ejecutar. Esta parte de OP no se cambia, pero sí se cambia el resto. O sea, este pedacito de la dirección se carga en PC directamente y se brinca a la posición que ve esta concatenación aquí, pues esta juntura aquí de dos campos. El campito que ya estaba y la que se carga de la dirección de acá. Para tranquilidad de ustedes, muchas veces este campito tiene 0, así que prácticamente aquí está la dirección directamente de lo que yo necesito como dirección de brinco, pues de salto. Bien, esos son los modos de direccionamiento, o sea, cómo se recupera la información que yo necesito en memoria o necesito para poder operar. Son 5 básicamente. MIPS trabaja 5 modos de direccionamiento. La versión básica de MIPS que vamos a trabajar solo tiene 5 modos. Y finalmente se trabajan 3 formatos. O sea, esto es bien simple. 3 formatos de instrucción. Estos son los tamaños, ¿sí? En bits. Esto suma 32 en total. 6 más 5 más 5 más 5 más 5 más 6, 32, ¿sí? Si la instrucción tiene formato R, el primerito que hay acá, no sé si alcancen a ver, el formato R siempre es para instrucciones aritméticas o lógicas. Listo. Como son instrucciones aritméticas o lógicas, hay que sumar o restar o hacer A, no hacer OR, entre un par de registros. Y el resultado siempre se guarda en un tercer registro. Los códigos de los registros están aquí, vean. RT y RD pueden ser los códigos de los registros que se van a operar, y RS, el registro donde se va a guardar la información, ¿ya? Mire que el campo OP es igual en todos los casos. Este es el que le avisa al procesador qué tiene que hacer con el resto de los 32 bits, ¿sí? El campo le dice, no, es que ese es un tipo R, ese es un tipo I, o es un tipo J. Eso viene codificado aquí, ¿ya? RS, RT y RD son los códigos de los registros, tanto de las dos fuentes que yo quiero, por ejemplo, sumar, como de dónde debo guardar el resultado, ¿sí? Funct es básicamente la operación que yo quiero hacer. Si es una suma, si es una resta, si es una AND, si es una OR, eso viene codificado aquí. Y chant básicamente significa shift amount. Y este campito solo se usa cuando la operación es una operación de corrimiento. Por ejemplo, yo necesito correr el registro total tantas veces a la derecha, no sé qué. Aquí si es corrimiento a la derecha o a la izquierda en el campo funct. Y chant tiene un numerito entero sin signo que dice cuántas posiciones se debe correr. Son 5 bits para que alcance a codificar hasta 32 posiciones distintas. Entonces, vuelvo y repito, todas las instrucciones de suma, de resta, todas las lógicas, todas las aritméticas se codifican en este formato de tipo R. Eso también lo hace el programa ensamblador, ¿no? Si yo ya tengo una add R1, R2 y R3, entonces ya el ensamblador pone aquí el código para decir que es un tipo R, R1, R2, R3, el código de la suma, y este no, en el caso de suma no tiene ningún significado, entonces ponen lo que ponga ahí no importa. ¿Listo? Ese es, digamos, el formato R. El formato I es, por ejemplo, el del load y el store. Viene un dato inmediato para sumar con un registro. Ustedes bien saben, ¿cierto? Si tomo el 20, por ejemplo, se suma con un registro. Eso es una dirección de memoria con la que voy a memoria a recuperar una información, por ejemplo, y a cargarla aquí. Entonces, cuando el procesador recibe de entrada este código, ¿cierto? De 32 bits, viene y lee el opcode y dice, ah, no, es que es un formato I. Leyendo los codes se entera que es un formato I, entonces ya entiende que el resto de los 26, o sea, serían 26 bits, el resto de los 26 bits me almacenan el dato inmediato, el código del registro que necesito sumarle a este dato inmediato, y por ejemplo el destino del load, si es que es un load. ¿Sí? Este otro formato también, ese formato I también se usa para los saltos condicionales. Por ejemplo el BQ era un salto que ocurre si dos registros son iguales. ¿Cuáles dos registros debo comparar? Veanlos, aquí están. El código del registro RS y el código del registro RT. Si esos dos son iguales,
aquí está el desplazamiento, ¿no? El más 15 o el menos 15 que hablábamos ahorita está codificado aquí en binario. Si son iguales, este numerito hay que sumárselo a PC, más 4. ¿Sí? Entonces, este segundo formato codifica el load, el store y los saltos condicionales. Y este último es el más sencillo, el J, formato J codifica, con el código uno sabe, ¿cierto? Que el resto de los 26 bits simplemente son la dirección donde se quiere que llegue el PC, o sea, se quiere brincar a esta porción de código, ¿cierto? Esto viene codificado aquí, ya brinque a tal posición de código. Esa es la más sencilla, no trae sino 2 campos. Entonces, aquí viene una tarea para quien la quiera presentar. Recuerden pues que las tareas tienen bonificación. De pronto empezando la próxima clase tienen tiempito porque recuerden que el jueves no tenemos clase. ¿Sí? Hay que buscar, por ejemplo, yo les ayudo un poco. ¿Sí? Hablemos de la instrucción add. Vamos a codificar en binario cómo es la instrucción add para MIPS. ¿Sí? Que MIPS leyera un código de 32 bits y entienda que lo que hay que hacer es esto que está dicho aquí. Sume A0 con T1, registro A0 con registro T1, y lo que dé esta suma, guárdelo en T0. ¿Sí? Que MIPS lea ese código de 32 bits y entienda que lo que se quiere hacer es esto que estamos diciendo aquí. Entonces, por ser una instrucción aritmética, este add corresponde al formato R. Ya lo dije, ¿cierto? Todo lo que sea aritmético lógico cabe aquí. ¿Sí? Hay que buscar el opcode de 6 bits que corresponde a este tipo de instrucciones aritméticas y lógicas. Eso está en la documentación, por ejemplo, del MIPS o del compilador en línea que están trabajando en la práctica. Eso debe decir ahí cuál es el opcode asociado a instrucciones aritméticas y lógicas. ¿Sí? Hay que buscar la función. ¿Cuál función? En este caso, la de una instrucción de suma. Esa se codifica en estos 6 bits de acá. ¿Sí? Chief amount, el champ, que está aquí, en esta instrucción no tiene significado. Lo puedo poner en ceros que no pasa nada. No hago corrimiento, entonces esto puede tener cualquier valor. Y esos 3 campos, RS, RT y RD, corresponden al código ET0, al código en binario de A0 y al código en binario de registro T1. Cada uno de estos registros tiene un código de 5 bits que dice cuál es la posición de 0 a 31 en el banco de registros. Digamos que el A0, por decir cualquier cosa, está en la posición 10. De los 32 registros disponibles, el A0 es el 10. Yo tengo que codificar este A0 que corresponde a este campito de acá, de la instrucción, el 10 en binario en 5 bits, para que el procesador cuando lea esa instrucción entienda en este pedacito, en este campo de la instrucción, que realmente el registro que va ahí es el A0. ¿Entienden la tarea? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Vamos a hacer la labor para estas 4 instrucciones. Vamos a hacer la labor que hace el ensamblador, que es convertir el código que yo voy escribiendo aquí en texto, ¿sí? De acuerdo a estos formatos que manejan las instrucciones, convertir este código en valores binarios que el procesador pueda entender. El procesador no entiende todavía esto es un texto en inglés incluso, ¿sí? Con unas letras y unos símbolos ahí que no se entiende, esta coma, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Sí? Esto es para nosotros los humanos. El procesador lo que entiende es un código binario de 32 bits. Lo que yo le estoy pidiendo es que codifiquen cada instrucción de tal manera que cuando el procesador, por ejemplo, lo leyera, el código de 32 bits entienda, es una suma. Es una suma entre A0 y T1, o sea, A0 en este código, en este campo, T1 en este otro, se suman, y el resultado lo guardo en T0 porque el código que está aquí es el de T0. ¿Sí? El opcode me dice qué tipo de instrucción es, el function me dice qué operación es la que hay que hacer. ¿Sí? Chief amount, si hay corrimientos. Y esos 3 campos son los de los registros. Entonces toca codificar en binario cada pedacito de la instrucción y armar luego la instrucción completa. Eso es lo que les estoy pidiendo que hagan para esas 4 instrucciones que ustedes ven ahí. ¿Estamos claros con eso? Escucho. Sí, profe, estamos claros. Perfecto. Van a ser ustedes como de un ensamblador, ¿no? Para 4 instrucciones. Repito, quien quiera hacer la tarea y la presente tiene bonificación en el segundo paso. Y la otra tarea que les planteo es de ese capítulo que habla de Lisa de MIPS. Pues hay un montón de cosas que no me pareció
pertinente mencionarlas porque pues, ya son muchos detalles y realmente ya con el volumen de información que hemos dicho hoy creo que es suficiente. Pero sí me gustaría que al menos le peguen una miradita, una leída a las secciones que están ahí del libro, ¿sí? Es básicamente más definiciones, ¿cierto? Más decisiones y más convenciones con respecto al procesador como tal, de cómo hay que programar, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, todo eso está dicho en esas secciones del libro, del 2 a 5 al 2.9. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional. ¿Quieren que miremos alguna cosa de la clase de hoy o pregunta de la práctica quizás? Los escucho. Profe, yo tengo una duda y es con respecto al taller que estamos trabajando en este momento, al Sí. punto 4, y es que pues yo armé, digamos, la estructura en ensamblador, pero digamos que tengo como unos pequeños errores, entonces me gustaría saber si me la pueden revisar o en qué momento nos podemos comunicar, si está corto de tiempo en este momento y le echamos una miradita. Esta semana en particular estoy bastante ocupado por yo creo que les puse en el correo, una feria que hay de ingeniería en la COFE, ¿sí? Hacer un favor, ponernos un correo a Giovanni y a mí, ¿sí? Con la duda concreta o qué es lo que tenemos, qué errores te bota el ensamblador, a ver si te podemos colaborar, o sea, si soy yo o es Giovanni el que te contesta, pues. Y de pronto se amerita armar una reunión aparte. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, voy a dejar de grabar. Vuelvo y pregunto